Hola, queridas amigas de Colombia. Hoy vamos a comenzar la semana de oración, mujeres comprometidas con Jesús, mujeres inteligentes y comprometidas con Jesús. Y el tema va a ser una semana muy especial porque van a tener, ya lo habíamos dicho, 2 oradoras. Y yo creo que de alguna manera vamos a tener algunos temas que son interesantes. Van a ser temas específicamente para las mujeres. Y el primer tema de hoy se llama La fe lleva a la victoria completa. Y vamos a hablar de una mujer muy inteligente, que dentro de las cosas que tenía como mujer era la sabiduría. Fue una mujer sabia, fue la primera mujer o la mujer profetisa del pueblo de Israel, donde una de las características de esta mujer era la sabiduría. Y eso es lo que vamos a hablar en la noche de hoy. Y me gusta mucho este texto bíblico de Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Fue una mujer que no solo fue sabia, sino fue una mujer que fue delante del pueblo, que fue y tomó decisiones importantes para el pueblo, y por eso muchos las consideran la madre de Israel. O sea, dentro de las cosas, ¿por qué? Porque estuvo en el momento en que realmente el pueblo de Israel necesitaba. Y es una mujer muy interesante. Débora, yo no sé si hay alguno de ustedes que conoce algo de la vida de Débora, pero lo pueden leer en Jueces. O sea, Débora fue una mujer que fue profetisa, con una relación con el Señor extraordinaria. En ese tiempo, ser mujer y además de eso, ser profetisa, era un puesto muy elevado dentro del pueblo de Israel. Fue una mujer comprometida con el mensaje para los días de ese pueblo. Fue la mujer que Dios levantó en Israel cuando realmente no tenían rey. Y yo creo que es una historia interesante, porque no solo ella fue profetisa, sino también que impartía justicia. Ella fue llamada por Dios para un momento donde el pueblo de Israel no tenía una cabeza visible, no había un rey, no había una cabeza visible, y cuando Sísara, y léanse Jueces, y cuando Sísara quería acabar con el pueblo de Israel, pues fue la mujer que Dios le dijo qué cosa es lo que tenía que hacer para salvar a su pueblo. Ella, haciendo una historia muy pequeña, ella le dio las instrucciones a Barak para que fuera en contra de Sísara, pero él le pidió algo. O sea, este general del ejército de Israel le pidió algo a Débora, le dijo: ve tú delante de mí. O sea, realmente ella tenía una relación con el Señor por encima de todas las cosas. Me imagino que Débora, a veces puede ser que haya tenido miedo, porque esto no nos excluye que nosotros podamos tener miedo aún siendo cristianos. Me imagino que siendo una mujer sabia tampoco estaría lamiéndose las heridas y diciendo: ¿por qué el Señor me habrá puesto en esta posición? Sino que fue una mujer que con la ayuda de Dios potenció todas aquellas facultades que ella tenía, potenció todas las fortalezas de carácter que ella tenía. Me gusta este pensamiento que dice: las personas no logran tanto su éxito corrigiendo sus debilidades, sino potenciando su fortaleza. Y yo creo que en este caso es una de las cosas que vamos a aprender. ¿Cuáles son las fortalezas que nosotros tenemos? ¿Cuáles son aquellas fortalezas que tenemos y que Dios nos ayuda a potenciar? Pero también tenemos que trabajar en esa fortaleza. ¿Pero de qué estamos hablando? A lo mejor muchas de ustedes me dicen: bueno, doctora, es que ¿de qué cosa usted está hablando? Estamos hablando de las fortalezas del carácter. Y qué interesante, porque la hermana White dice que nuestro carácter es lo único que nosotros vamos a llevar al cielo. O sea, esas características intrínsecas que nosotros tenemos de nuestro carácter son las únicas que nosotros vamos a llevar al cielo. Así que es importante
que nosotros trabajemos en nuestro carácter, trabajemos en ese conjunto de habilidades que nosotros tenemos. Pero ¿qué cosas son las fortalezas del carácter? En un estudio que hizo Seligman y otros colaboradores, ellos hablaban que son un conjunto de rasgos positivos que se presentan en el ser humano que ayudan a que las personas tengan vidas satisfactorias. O sea, si nosotros tenemos fortalezas de carácter, si nosotros trabajamos en estas fortalezas de nuestro carácter, nosotros vamos a ser personas positivas, vamos a ser personas felices, vamos a ser personas que podamos dar a otros aquello que nosotros tenemos. Nosotros nunca podemos dar aquello que nosotros no tenemos intrínsecamente. Y hablando de Débora, una de las fortalezas de Débora era la sabiduría. Pero, ¿qué es ser sabio? O sea, porque muchas veces pensamos que la sabiduría tiene que ver con tener un montón de títulos universitarios, de saber una profesión, de hacer muchas cosas, de tener mucho éxito en la vida académica o de tener mucho éxito en los negocios. No, la sabiduría, si nosotros vamos a la Biblia que dice la sabiduría, ¿qué cosa es? El temor a Jehová. Ese es el principio de toda sabiduría, el temor a Jehová. Pero dentro de esta sabiduría o dentro de todas estas cosas, esta misma contiene algunas cosas que nos ayudan. Por ejemplo, la creatividad. La creatividad es una de las características de ser una persona sabia. O sea, ¿qué cosa es la creatividad? Muchos van a decir, ay doctora, ¿saben qué? Yo soy la persona menos creativa del mundo. Fíjense, la fortaleza del carácter o el carácter se forja en la vida. No es algo que nos viene como el color de los ojos, ni el tono de piel, ni cosas por el estilo. Así que, mujeres, no me empiecen a decir que ustedes no son creativas, que ustedes realmente no tienen esas características, mujeres. Ustedes son personas creativas, ustedes también pueden ser. ¿Qué cosa es ser una persona creativa? Tener comportamientos adaptativos de la vida, a tener ideas novedosas. Por ejemplo, ¿quién de ustedes no ha hecho un flan diferente a lo que le aprendió? ¿Quién de ustedes no hizo una comida diferente? ¿Quién de ustedes no se peinó diferente a las cosas que usted hizo? Eso es ser una persona creativa. Ese es tener las cosas que realmente ustedes necesitan. Hay otro elemento dentro de la sabiduría que es la curiosidad. ¿Qué cosa que realmente es la curiosidad? Es la búsqueda de soluciones a situaciones difíciles. Diría, ay, pero siempre vas a estar metida en problemas. No, es buscar, es aprender, es buscar cosas, es experimentar el deseo de conocer. Si vemos una flor, pero mira, ¿cuántos pétalos, pudiéramos decir, cuántos pétalos tiene una flor? Yo creo que por ejemplo, en mi casa habían rosales y me recuerdo que mi abuela, mi mamá y yo aprendí un poco hasta la cantidad de pétalos más o menos que tenían una flor y tenían diferentes tipos de flores, diferentes tipos de colores y habían desde las más chiquititas, de las rositas miniaturas hasta las más grandes y realmente era para mí al principio era un poco, cuando era chiquita, pues contaba los pétalos de flores, contaba los pétalos. Eso es parte de la curiosidad de la vida. ¿Cuántas cosas ustedes no hacen y no se dan cuenta que están teniendo este tipo de curiosidad? Hay otra cosa que es importante, que es la apertura mental. Y ojo, no estoy hablando de ser una persona constantemente cuestionadora. No estoy hablando de ser una persona que cambie sus criterios más básicos con relación a, pudiéramos decir, con relación a Dios y todas esas cosas. Pero, por ejemplo, tener una apertura mental tiene que ver con cuestionar y buscar evidencias de las cosas que nosotros conocemos hasta hoy. Yo tengo una hija que acaba de tener cuates, que han estado muy mal y hay muchas hermanas que han estado orando por ellos y yo les doy muchísimas gracias. Bueno, cuates son gemelos no idénticos porque a lo mejor estoy hablando en un lenguaje mexicano y
y realmente me dio risa porque uno de los mitos ustedes saben, es no te pongas nerviosa porque la leche se te corta. O sea, ese es uno de los mitos. Y empezamos a cuestionar ese mito, ¿no? Empezamos a cuestionar ese mito. Es que ¿por qué la leche se va a cortar? O sea, ¿cuáles son las cosas? Y empezamos a ver, mi hija es médico también, y empezamos a buscar la fisiología o no, y no es solamente un mito. O sea, se repite tanto en el imaginario social que la gente lo llega a creer como una verdad, pero realmente no es una verdad. Esa es una, por decirles de alguna manera, es un poco de la apertura mental. El amor por el saber, el aprender algo nuevo. O sea, qué interesante es que nosotros como mujeres estemos abiertas a aprender cada día algo. A lo mejor eres muy, bueno, viejos son los cerros y reverdecen, como decimos, ¿no? A mí me da risa porque ya ahora, ya yo soy de las que debería estar en la casa guardada por el COVID, pero digo, a mí el COVID no me va a meter dentro de la casa, guardo todas las medidas higiénicas, hago todo lo que tengo que hacer, pero realmente, porque ya yo soy adulta mayor, ¿ok? Ya yo soy adulta mayor, no le voy a decir la edad, no le voy a decir la edad, pero ya yo soy adulta mayor. Y qué interesante es cuando nosotros seguimos aprendiendo cosas. O sea, qué bueno es que nosotros podamos aprender cosas. Ese es el amor por el saber. Esto nos hace personas cognitivamente más activas y, por supuesto, personas cognitivamente más felices. Hay un nivel superior que se llama perspectiva dentro de las fortalezas del carácter de la sabiduría. Y ese nivel es un nivel superior de conocimiento. Ahora, ¿para qué nos sirve? Para dar sabios consejos. Y les voy a decir algo, no es fácil dar sabios consejos. Todo el mundo te da consejos, pero sabios consejos no es fácil dar, porque realmente muchas veces nos dan consejos, pero no sabios, ¿ok? Y todo el mundo quiere dar un consejo y a veces no es el mejor consejo, o lo da desde su perspectiva, lo da desde su lectura, lo da desde su vida, lo da desde su experiencia personal. Ahora, ¿qué es lo que nos ocurre a la mayoría de las mujeres para no desarrollar estas fortalezas de carácter? Porque muchas veces decimos, no, esto no es para mí, esto es para otra gente, esto no es conmigo. Primero, por ejemplo, ¿por qué razón no ser creativo? ¿Por qué no trabajar en estas cosas? Primero, por no reconocer que tienes esa fortaleza de carácter. Por ejemplo, por no reconocer que eres creativa. ¿Cuántas cosas ustedes hacen de manera diferente? Ahorita se los dije, que no es la que comúnmente se hace. ¿Cuántas veces ustedes no hacen una receta totalmente diferente? Hoy a casa de mi amiga Patti Alemani me comí un pastel que era un chilaquiles, bueno, decimos un montón de cosas, era una argentina con mexicana, con cosas que yo nunca había visto, pero ella lo hizo y quedó riquísimo, ¿ok? Realmente quedó riquísimo. Primero, por no reconocer aquellas cosas que se nos facilitan o aquellas cosas que realmente nosotros debemos hacer. Segundo, miedo a no ser original. Miren, al principio todos copiamos de todo. No hay nadie que sea, bajó con la gloria. No. Todos copiamos de otra gente. Todos tenemos que quitarnos ese miedo a ser original. Yo me recuerdo, ya llevo 39 años en la docencia universitaria y la primera vez que yo fui a dar clase dentro de la universidad, casi que me da un infarto. Y de pronto me vi que estaba dando una clase muy parecida a una de mis maestras, y qué bueno. Y ya después yo fui teniendo mi propia manera de decir las cosas, pero este inicio del proceso de enseñanza no era original. Así que no debemos de tener miedo al juicio de los demás. Le tenemos miedo a que la gente nos juzgue y por eso no nos atrevemos a hacer las cosas.
miedo a no caerle bien a la gente, miedo a que la gente no le guste. No, señora, usted nunca va a caerle bien a todo el mundo. Hay un dicho que dice, usted no es monedita de plata para caerle bien a todo el mundo. Hay personas que les va a caer muy bien y hay personas que les va a caer muy mal. Posiblemente esta conferencia a algunas les guste y a algunas les disguste, pero ni modo. O sea, eso es parte del proceso de aceptación o no. Y miedo y al fin y al cabo, eso es lo que tienen que hacer. Pero yo les voy a decir algo. La primera vez vas a sudar. La primera vez casi que te paralizas cuando vas a hacer las cosas. La segunda vez vas a titubear porque no sabes si lo estás haciendo bien. Y la tercera vez lo vas a disfrutar. Yo siempre digo, la primera vez que uno se enfrenta a algo, te parece que te va a dar un infarto. La segunda vez sudas, pero la tercera vez lo vas a disfrutar. Y si es algo que has encontrado que lo haces más o menos bien, y además de eso, lo puedes aprender a hacer mejor. Nosotros estamos aprendiendo con esto de la tecnología a hacer las cosas a larga distancia, cosa que no estábamos acostumbrados. Para mí esto es novedoso. Para mí yo era más fácil tener una conferencia con 1000 mujeres, me parecía que era mucho más fácil que esto que estoy haciendo. O sea, para mí esto es nuevo, pero también lo tenemos que disfrutar. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? Yo les voy a decir una cosa, haz una lista de aquellas cosas que haces distinta al resto de las personas. Haz una lista en tu casa, mira, esto yo lo hago diferente, a esta receta le puse tal cosa, a esta manera le puse esta cosa, ya no lo hago como me lo enseñaron. ¿Eres o no eres una persona creativa? Yo creo que sí eres una persona creativa, que eres una persona que realmente puedes hacer muchísimas más cosas. Lo único que te falta es lanzarte al agua. ¿Qué cosa es la apertura mental? A veces tenemos ideas erradas, como yo les decía, sobre algunas cosas y nos quedamos así paralizados. Roosevelt decía algo, Roosevelt, que fue presidente de Estados Unidos, decía, los hombres no son prisioneros del destino, sino de su propia mente. O sea, realmente muchas de las cosas que nosotros nos ponemos como, pudiéramos decir, como bardas, como cercas, como traspiés, no son cosas que realmente existen, sino son bardas y cercas que nos ponemos en nuestra propia mente. ¿Te inquieta realmente que te digan que mantienes una idea equivocada sobre algo? ¿Te cierras a oír opiniones? Muchas veces hay personas que dicen, pues es que no sé si esto, quizás no sé si en el lenguaje que voy a decir esto es un lenguaje aceptado para ustedes o no, pero yo tengo una mezcla entre cubano y mexicano tremendo y a veces no sé para dónde voy, aunque los colombianos y los cubanos nos parecemos mucho en cuanto al lenguaje, pero hay algunas cosas que tengo de mexicano que se me sale cuando estoy pensando. Y muchas veces nosotros decimos, es que nos montamos en nuestro macho o en nuestro caballo y no nos queremos bajar de ahí. Tú eres de esas personas que te cierras a oír las opiniones de los otros, que te molestan cuando te contradicen o dicen alguna opinión diferente a la cual tú tienes. Me recuerdo, estaba yo como 15 días que había llegado acá a México y me pusieron a dar la clase de sexualidad humana en la maestría de relaciones familiares. Teníamos más o menos como unos 38 pastores. Imagínense, llegando a un país, me dan la clase de sexualidad humana en la maestría y me dicen, bueno, pues doctora, esto es lo que hay, no me dan muchas ideas. Y yo empiezo a dar la clase como normalmente la doy y yo veía a todos los pastores, unos rojos, otro con risa, otro con cara de enojo. Y yo decía, ¿qué estoy diciendo? Cuando se terminó esa clase por 15 días, bueno, es que realmente yo los estaba cuestionando, muchos de ellos sin saberlo, porque muchos de ellos creían que yo les estaba dando, y yo les estaba dando una perspectiva nueva de la sexualidad.
Al final de esta clase, muchos de ellos vinieron a darme las gracias. Muchos me dijeron, doctora, muchas gracias porque usted nos ha dado una visión nueva sobre la sexualidad. Usted nos ha dicho cosas y nos ha roto muchos mitos que nosotros teníamos con relación a la sexualidad. Incluso otros, con otros discutimos, pusimos en las ideas que nosotros teníamos con relación a eso y otros me enseñaron cosas a mí, ¿ok? O sea, no solo fue que yo les enseñé a ellos, sino también ellos me enseñaron a mí muchísimas cosas de las cuales siempre voy a estar agradecida porque ellos fueron mis primeros alumnos aquí. Entonces, tenemos que pensar que nuestras opiniones, mi opinión es sagrada y la que yo tengo está por encima de todas las cosas. No es un signo de debilidad cambiar de opinión. ¿Ok? No es un signo de debilidad. Muchas veces, hace poco me encontré con una amiga que es de otra denominación religiosa y me decía, Miriam, me gusta mucho las cosas que ustedes hacen, sobre todo de salud, me gusta mucho, entiendo el mensaje, pero me cuesta mucho cambiar, me cuesta mucho enfrentarme a mi familia y decir que yo he cambiado algunas cosas. ¿Por qué? Porque me da miedo, así me decía, me da miedo. O sea, no es un signo de debilidad. Dice, yo siempre he sido una persona fuerte en mi familia y esto posiblemente mi familia lo va a tomar como un signo de debilidad. No, es un signo de sabiduría. O sea, es un signo de sabiduría uno saber que ha estado errado hasta un día y ha ido cambiando. No desprecies a nadie que piense que sea diferente a ti. Muchas veces tenemos marcado nuestro terreno y decimos, si no es en este terreno, no, nunca desprecies a nadie, ni que tenga muchísimo por debajo de tu, pudiéramos decir, de tu rango académico. Siempre todos tienen algo que nosotros podamos aprender de ellos. Nosotros en Cuba hacíamos algo. Cada cierto tiempo íbamos al campo a trabajar y aprendíamos cosas de los campesinos. Yo decía, bueno, pero es que yo nunca voy a trabajar la tierra, pero aprendimos muchas cosas. Y ahora cuando veo siempre había un dicho que ellos decían, mañana va a llover, y yo decía, pero ¿cómo es posible que mañana va a llover? Sí, el cielo está con nubarrones, cielo empedrado, suelo mojado. Y era casi, sin que fueran meteorólogos, era casi una certeza que eso iba a ocurrir. Hay otra cosa que tiene que ver con nuestra apertura de mente. Nunca permitas que te obligan a hacer algo cuando estés presionado. Nunca permitas que te presionen. Toma las decisiones en el momento en que tú creas que debes tomarlas. No permitas que nadie te presione para que tú tomes una decisión sin que estés completamente convencida de que eso ocurre. Hay otra de las características que es la pasión por aprender. O sea, la pasión por aprender, yo creo que esto debía ser un elemento muy importante en la vida de todo el mundo. O sea, disfrutar lo que uno aprende. Disfrutar del aprendizaje más que de los logros. A veces uno aprende cosas para obtener un título universitario y otras veces aprende cosas para disfrutar. Yo diría, el amor por el aprendizaje tiene que ser un amor porque lo haces no tanto porque vas a obtener un trabajo o vas a obtener cosas. A veces sí los tenemos que aprender para obtener mejores condiciones de vida, mejores cosas, sí, pero está ese deseo de aprender porque realmente quiero hacer cosas nuevas. Nosotros, por ejemplo, ahora hemos tenido que aprender mucho. Yo creo que yo he pasado más cursos en todo este tiempo del COVID que en lo que en mucho tiempo. O sea, hasta en el hospital he tenido la oportunidad ahora con estas cuestiones tecnológicas de entrar a muchos cursos que a veces digo, esto ya yo me lo sé, pero lo voy a oír. Y siempre hay algo en el curso que me da otra idea.
que me ayuda a tener otra perspectiva y que me ayuda a mejorar mis conocimientos. Y la última cosa que tenemos que ver en esto es la perspectiva, que yo diría que es el nivel superior de conocimiento y de juicio. Es la capacidad de dar sabios consejos. ¿Ok? Y volvemos otra vez, qué difícil. Mucha gente viene a la consulta y me dice, es que yo quiero que usted me aconseje. Le digo, miren, en consulta no se dan buenos consejos, se dan terapia. O sea, tenemos otra característica, o sea, tenemos otra forma de trabajar. Pero también tiene que ver con, de alguna manera, con los buenos consejos. Muchas veces no se tiene el control sobre un evento. O sea, ahora, por ejemplo, no tenemos el control sobre el COVID. Pero nosotros sí tenemos el control de cómo vamos a reaccionar con el COVID. ¿Qué vamos a hacer en la casa? ¿Cómo nos vamos a sentir? Yo siempre busco cada día hacer algo que me gratifique, que me haga sentir bien, que no vea ese día como algo pesado. Y estoy teniendo días pesados porque tengo que trabajar, tengo que ayudar a mi hija con las cuestiones de los bebés, pero realmente es el disfrutar, buscar en el día qué cosa es lo que me hace disfrutar y me gratifica. O sea, que mi actitud, mi perspectiva, mi lente es otro del que yo voy a tener. Incluso puedo, hay personas dentro de la perspectiva que se pasan la vida entera echando la culpa a los demás de todas sus broncas. Se pasan la vida entera diciendo lo mal que lo han pasado y no es mi responsabilidad, la responsabilidad es del otro. Pues también yo decido cambiar mi responsabilidad de lo que hago cada día. Yo decido qué cosa es lo que yo voy a hacer desde que me levanto. Yo decido que las cosas que son mi responsabilidad, asumirme mi responsabilidad. Y eso fue lo que hizo esta mujer sabia, Débora. Asumió su responsabilidad en el pueblo en esa gran batalla. Barak sabía que humanamente era imposible ganar, pero confió en la fe de Débora y su conexión con Dios. Y fueron ganadores. El pueblo de Israel llegó al triunfo, igual que lo podemos hacer nosotros en esta pelea entre el bien y el mal. O sea, nuestra perspectiva debe cambiar. Un último consejo, me gusta, Proverbios 2:11. Piensa bien antes de actuar y estarás bien protegida. Que Dios permita que nuestro ejemplo inspire a muchas otras mujeres a mirar a Jesús y a comprometerse en su obra. Que Dios las bendiga y las esperamos mañana en otra interesante tema en esta semana de oración. Que Dios las bendiga.